Señor, damos gracias en esta mañana, Señor. Primeramente, Padre, por el amor, Señor, inexplicable, Señor, que tú derramas sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por tu misericordia, Señor, que día con día la vas renovando, Señor, tal y cual tú lo has prometido, Señor, en las Escrituras, Padre. Por eso esta mañana queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón que esté buscando, Señor, Señor, una palabra, Señor, para poder llenarnos, Señor, de la misma presencia de Cristo en nosotros, Señor. Queremos, Señor, que esta mañana, Señor, tú llenes este lugar, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, para poder hablar, Señor, y ministrar, Señor, y escuchar, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy, Señor. Queremos, Señor, en verdad ser humildes, Señor, viniendo delante de ti, Señor, reconociendo la grandeza tuya, Señor, y la necesidad que tenemos, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, de que tú derrames el Espíritu en nosotros, Señor, para poder hacer tu voluntad, Padre. Tan siquiera, Señor, eso que vengamos, Señor, reconocer, Señor, nuestra debilidad, Padre. Así que en esta mañana, Señor, te entregamos cada una de las cosas que vaya a acontecer el día de hoy, Señor, en esta iglesia, Señor, y en cualquier otro lugar, Señor, que se esté hablando la verdad, Padre. Que tú llenes, Señor, de tu poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, las bocas, Señor, de cada uno de los predicadores, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días. Hace unas semanas estaba yo escuchando una prédica del pastor Armando, estábamos acá. Entonces él empezó a hablar de algunas cosas. Nos tocó el versículo de Romanos 8:4, en el cual dice que el cristiano ya no tendría, a grandes rasgos, dice que el cristiano ya no tendría que vivir en la carne, sino tendría que vivir en el Espíritu, del Espíritu Santo. Habló acerca de la fe. Entonces, yo escuchando esa prédica, apuntando, enseguida se me vino a la mente, al corazón, acerca de la fe, de cómo el cristiano tendría que vivir su fe. Entonces, en la vida cotidiana, ¿no?, como cristianos nosotros, yo creo que batallamos muchísimo, en muchísimos aspectos. Y una de las cuales más batallamos tal vez es en la fe que nosotros empezamos a tener. En algunas prédicas anteriores habíamos hablado acerca de lo difícil que es vivir un cristianismo a través de la carne. Durante esta semana estaba yo platicando con mi esposa y hablábamos acerca del yo, de lo que nosotros somos como cuando ponemos el yo por delante, ¿no? Me acordé de aquel versículo donde prácticamente la creación, que somos nosotros, pierde la salvación, ¿no? Cuando se en sí misma, en Él, pensando solo en Él, y peca a consecuencias lógicamente por engaños del diablo. Y yo estoy hablando acerca de cuando la mujer le hace caso al diablo y come de lo que Dios le había dicho que no comiera. Cuando la serpiente se acerca a la mujer y le habla, dice, y tú serás como Dios. Entonces ahí prácticamente nosotros le dijimos, si yo puedo ser como Dios, lo voy a hacer. Y por lo consiguiente, come, porque tal vez en su propio egoísmo, que tal vez es un fruto de la carne, no tal vez, sino que es un fruto de la carne, un fruto del yo, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como Dios o mejor que Dios. A lo largo de las prédicas nos han enseñado y nos han dicho que eso es algo ilógico. En las Escrituras nosotros lo vemos como algo ilógico. De hecho, mientras más nosotros pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios, en más problemas nos metemos, ¿sí o no? Dice las Escrituras que muchas veces nosotros nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Para nosotros estamos bien, pero cuando nosotros nos reflejamos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta realmente la necesidad que tenemos de Dios y la carencia que tenemos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, le decía a mi esposa, muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar el yo, a consecuencia de que nosotros fuimos creados para que el Espíritu de Dios morara en nosotros, la presencia de Cristo en nosotros, vamos a buscar por muchísimos lados satisfacer muchas veces la necesidad que nosotros tenemos. Y por lo consiguiente mucha gente busca
brujos, mucha gente busca médicos, mucha gente busca cualquier tipo de situación. De hecho, hay una de las cosas que alguna vez escuché, que dicen, la gente realmente no carece de no creer, porque al fin y al cabo termina creyendo en muchísimas cosas. Creen en monumentos de piedra, creen en animales, creen en los que les dice el vecino. Entonces el problema no es que nosotros no creamos, sino el problema es que nosotros no tenemos la fe para creer en Dios y en la obra de Dios. Entonces tal parece que eso es algo que nosotros vamos a estar batallando por muchísimo tiempo. Y el yo el yo como es egoísta, nunca va a satisfacerse a sí mismo. Siempre va a querer más, 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 más y más, hasta desviarse por completo y llegar muchas veces a cosas inimaginables. Estamos hablando de perversión, estamos hablando de situaciones que realmente nosotros no podemos imaginarnos. Vamos a Habacuc. Habacuc en el capítulo 2. ¿Sí saben dónde está Habacuc? Está allá en la Biblia. La Biblia habla acerca de los profetas pequeños. Y ese es uno de los libros que está en el Antiguo Testamento. Y ahí lo encontramos. Es un libro como de 3 hojas. Bueno, en el mío es como de tres hojas. ¿Están allá? A grandes rasgos. Dice las Escrituras, o de entender las Escrituras, que Habacuc fue una de las personas y lo llama como uno de los profetas pequeños. Normalmente cuando nosotros hablamos de profetas, hablamos de gente que advertía al pueblo de hacer algo y te iba a tener su consecuencia. Entonces, Habacuc, hay algunos escritores, de hecho la Biblia esta, que es una Biblia de estudio, habla que aunque no tiene una fecha exacta de cuándo se escribió el libro de Habacuc, pero sí habla acerca de los tiempos en los cuales vivió Habacuc. Entonces, no sé si se acuerdan aquella situación tan difícil que padeció el pueblo de Judá, cuando el reino de Babilonia se fue y los atacó de tal manera que destruyó un montón de cosas en Judá. De ahí sale la historia de Elías y de muchas, ¿no? Entonces, aparentemente Habacuc vive en esos tiempos donde había guerras, pero todo era consecuencia del pecado de Judá. Entonces, Dios permitía de alguna forma que el ejército de Babilonia los sitiara, los atacara, los destruyera, y muchas veces quitarles lo mejor de lo que tenían para usarlo para su propio beneficio. Pero el pueblo de Judá pasaba situaciones muy difíciles. Muchas veces yo veo muchas películas de guerra, entonces a mí me gusta mucho ese tipo de películas. Cuando veo una película de guerra, veo que cuando atacan a un pueblo, a un lugar, muchas veces la gente, no importa si son niños, son mujeres, mueren, hay hambre, hay escasez, situaciones muy difíciles. Lógicamente que hoy por hoy en nuestro cristianismo, aunque no hay ese tipo de situaciones en nuestro entorno, en el lugar donde nosotros estamos viendo guerras, pero en otros lugares sí, como el Medio Oriente y todo ese tipo de cosas, ahí podemos ver que en las noticias que todo el tiempo hay guerra, nosotros no. Pero si nosotros lo metemos al hábito espiritual, nosotros podemos entender, o tendríamos que entender, que nosotros tenemos una batalla espiritual día con día. Y eso lógicamente lo estamos librando en nuestro andar diario. Muchas veces nosotros como cristianos venimos y pedimos oraciones por problemas que estamos pasando. Los problemas que pasamos pueden ser por muchísimas circunstancias. Una, puede ser por el trato de Dios hacia nuestra vida, para formar nuestro carácter. 2, puede ser
realmente por algo que nosotros cometimos y es la consecuencia de eso. Y Dios lo permite muchas veces para que nosotros aprendamos y entendamos que lo que hicimos es incorrecto. Porque por lo general, ahora yo me doy cuenta que muchas veces, aunque nosotros seamos cristianos y no importa el tiempo que tengamos, siempre vamos a batallar en cuanto a nuestra fe esté firme delante de la presencia de Dios. Que nosotros busquemos. Por donde tú vayas, yo creo, no me importa el tiempo que pase, siempre se va a hablar acerca de la fe. Que nosotros tenemos que tener fe en el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en que Dios nos va a librar. Entonces, leyendo un poquito el libro de Habacuc, ya en el capítulo 2, versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero dice posteriormente, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros queremos entender un poquito acerca de lo que expresa todo el libro de Habacuc, prácticamente tú no encuentras, a excepción de esa palabra, que ahorita vamos a entender toda la magnitud que tienen esas pocas letras de que el justo por la fe vivirá. En todo el libro de Habacuc, que no es mucho, tú no vas a encontrar una profecía en sí de parte de Habacuc hacia el pueblo de Judá. Lo único que vas a encontrar va a ser una interacción entre Dios y Habacuc por la situación que estaba pasando. Si nosotros ponemos en nuestros tiempos, en nuestros días y en nuestra relación personal con Dios esa situación, prácticamente es lo mismo. A diferencia que nosotros estamos batallando muchas veces con la escasez económica, muchas veces por venir a la iglesia, muchas veces estamos batallando porque la vecina de enfrente no le gusta que escuchemos nuestras alabanzas. O sea, diferentes situaciones, ¿no? Enfermedades. Lógicamente que todo esto es un proceso para que nuestra fe vaya incrementando, para que nosotros podamos arrepentirnos de cada una de las cosas que nosotros hacemos día con día, que eso afecta a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Habacuc le decía a Dios en los capítulos anteriores que por qué estaba pasando esa situación Judá, por qué Dios en cierta manera estaba permitiendo. De hecho, creo que en el capítulo 1, versículo 5, Dios respondiendo, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la vas a creer. Porque aquí yo levanto a los caldeos, que eran los babilónicos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables dice formidable y es terrible, de ella misma procede justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros de los parros, y ahí empieza a describir un montón de cosas. La situación era que Dios de alguna manera estaba permitiendo que Israel, que Judá estuviera pasando esa situación tan dura. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 2, el versículo 4, y en una de las cosas que estaba diciendo Habacuc, que Dios le había revelado, era que no importa lo que estemos pasando, pero si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a vivir? Entonces, hoy por hoy nosotros podemos estar pasando un sinfín de situaciones, pero si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, en Cristo, vamos a salir adelante. Hay una de las cosas que a mí muchas veces el pastor dice, y es real. Él te dice, ¿acaso no te gustaría tener la vida que yo tengo? Si tú te preguntas, fíjate, yo creo que hay dos maneras que nosotros podamos verla. Una, decir, bueno, tiene una bonita familia, tiene carros, tiene una bonita casa, vemos que nunca carece de nada, y eso es bonito. Y por muchísimo tiempo yo creo que me quedé encerrado en ese término, no en lo que él estaba diciendo, sino en lo que yo pensaba carnalmente, no sé si me explico. Yo quiero tener una camioneta como la que tiene, quiero tener la casa que él tiene, quiero tener la familia que él tiene. Pero yo creo que Dios en cierta manera no nos quiere dar a entender eso, que al fin y al cabo todo es superficial. Entonces, cuando tú te mueres, el carro se queda, las casas se quedan. ¿Sí me explico? Sino yo creo que lo que muchas veces Dios quiere dar a entender cuando pues el pastor nos da ese ejemplo, es realmente tener lo que Él tiene. La búsqueda insaciable de Dios. Cuando nosotros tenemos la necesidad de Dios,
y empezamos a buscarlo, no nos va a importar nada de lo material. De hecho, muchas veces no nos va a importar nada de lo que nos puedan dar, lo que podamos tener, sino nos va a importar sinceramente buscar de Dios. A consecuencia de que tú tengas esa hambre de buscar de Dios, cambian muchísimas cosas en tu vida. Por lo consiguiente, tu fe, día con día, se va incrementando. Y como fruto, dice, una de las cosas que dice el libro de Mateo, es decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a añadir. Pues, en esta semana estuve yo pensando todo esto, y yo decía entre mí, muchas veces tal vez, y es muy real, porque una de las escrituras dice que muchas veces, o sea, realmente Dios no mira lo que el hombre mira. Nuestra mirada es corta. Si nosotros nos ponemos en nuestro papel de andar en nuestra carne, siempre vamos a mirar a corto, una medida muy pequeña. En cambio, Dios dice que mira más allá, mira lo profundo del corazón de la gente. Entonces, muchas veces nosotros tenemos planes y las escrituras dicen que los caminos de Dios son inescrutables. O sea, que realmente nosotros no vamos a entender lo que decía las escrituras, el actuar de Dios. Tal vez muchos, ahora, si nosotros estamos viviendo en nuestra carne, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reprochar, no vamos a esperar toda la bendición que Dios nos tiene. O sea, muchísimas cosas pueden influir en nuestra vida. Entonces, dice las escrituras en el capítulo 2, versículo 4, y específicamente, el justo por su fe vivirá. Dentro de todo el hábito cristiano, podemos ver que esta palabra es muy común acerca de la fe. De hecho, específicamente este texto que habla, que dice, el justo por la fe vivirá. Si nosotros nos vamos a la historia, tal vez esa palabra Dios se la dio a un hombre hace muchísimos años. ¿Sí saben la historia? De Martín Lutero. Que gracias a eso, a que le fue revelada en su corazón, hoy por hoy nosotros podemos estar aquí sentados. Años atrás, muy difícil, la gente se acercaba a leer la Biblia porque estaba escrita en 2 idiomas que los cuales nosotros no podíamos entender, y hasta la fecha no los podemos entender porque ni siquiera hablamos griego ni cosas por el estilo. Y ni siquiera tenemos pensado tal vez muchas veces aprendernos esos idiomas. Tal vez el hablar el inglés, pues sí, porque somos el país vecino de los Estados Unidos y mucha gente viene de fuera, además que es un idioma súper internacional, ¿no? Pero esos idiomas jamás se nos hubiera ocurrido haberlos aprendido. Ahora, hace muchísimos años había, si no me equivoco, él era un alemán, que él dentro de la historia, fíjense, a veces me pongo a leer la historia, es muy interesante de hecho, pero si me remonto a años anteriores, cuando iba a la escuela, son de las clases que más faltaba, porque me dormía. Pero sin embargo se ha vuelto muy interesante, porque tú aprendes un montón. Entonces, al nosotros irnos años atrás, si tú escuchas la historia, de hecho ya es una película de Martín Lutero, hasta en el cine se proyectó, en grandes rasgos, él fue una persona que él era muy estudiosa, de hecho creo que fue hasta abogado, pero una u otra razón, él se metió como un monasterio donde se hizo tal vez monje, fraile, sacerdote, no lo sé. Entonces, pero él se metió allá. Entonces, él leyendo y estudiando la Biblia porque le gustaba estudiar, cuando leyó eso, entendió muchísimas cosas de lo que estaba aconteciendo en su momento, que iba en contra de la voluntad de Dios. En aquel momento, toda la iglesia católica hablaba acerca de que tenías que pagar por tus penitencias, tenías que pagar por los pecados que habías cometido. Entonces, eso fue como que algo que le abrió los ojos a los líderes de su momento, tal vez al Vaticano, y le llenaron sus ojos de signos de pesos. ¿Por qué? Porque aún por los pecados de tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tú podías pagar. Entonces, cuando él empieza a estudiar la Biblia, él se da cuenta que todo eso que estaba aconteciendo era completamente erróneo. Porque si la Biblia habla que el justo por la fe vivirá, simplemente la fe es lo que te va a traer la salvación. La fe es lo que te va a traer la santificación. ¿Sí me explico? Entonces, es lo que estaba entendiendo. Entonces, lo que él se propuso en su corazón era agarrar y traducir a los idiomas que él pudiera la Biblia. Entonces, por eso hoy por hoy tenemos la oportunidad de tener las Santas Escrituras para que nosotros podamos alimentarnos y tener esa misma fe que
que Él se había mostrado, ¿no? Entonces, a lo que quiero dar a entender con eso, que el simple hecho de que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, que son unas cuantas palabras, todo el impacto que puede traer cuando tú realmente estás buscando de Dios. El pastor Edwin estaba comentando y estaba hablando acerca de que nosotros cuando venimos a la iglesia no tenemos que ser personas arrogantes, no tenemos que ser personas egoístas, no tenemos que venir simplemente a cumplir, sino que realmente nosotros tenemos que estar viniendo a buscar sinceramente de Dios, a ser un mismo cuerpo con la iglesia y con Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, que cuando nosotros vengamos, no importa la persona que esté predicando, ten en cuenta que es una palabra que Dios te va a hablar. Ahora me pregunto muchas veces, cuando nosotros llegamos a la iglesia y tenemos esa misma actitud la tenemos nosotros en la casa cuando leemos. No, porque ni siquiera vamos a leer en la casa. Porque si no venimos nosotros con esa expectativa donde te van a enseñar, donde te van a instruir, tal vez situaciones que Dios le está hablando a una persona para que lo ponga por obra en su vida, para que aprenda, muchas veces tú puedes aprender. Cuando yo llegué aquí a la iglesia hace muchísimos años atrás, yo me quedé en 13 años, que me preguntes son 13 años. Pero mi esposa me dice, no, ya tenemos 15. ¿Dónde me fui 2 años? Entonces me acuerdo que yo venía así como venimos hoy, ¿no? Nos sentamos a escuchar. Sí leía, pero muchas veces al leer no comprendía o no entendía muchísimas cosas. Pero las prédicas me ayudaban un montón. Cuando me tocaba la oportunidad de predicarle a una persona, ¿qué crees que se me acordaba? Todo lo que la prédica habían dicho. Tal vez yo no podía citar los versículos tal y cuales, versículo capítulo 1, versículo fulano, pero simplemente lo que decía el versículo, se lo decía. Entonces eso, el que nosotros escuchemos, el que nosotros leamos, eso va a ir incrementando nuestra intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, y por consecuencia o como fruto va a traer que nuestra fe vaya incrementando. No sé si me explico. Entonces dice, fíjate, hay 3 cosas. Mira, hay 3 aspectos que a mí me llaman mucho la atención en cuanto a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tal vez son etapas de lo que yo mismo he vivido como cristiano. Son etapas que tal vez son etapas que tú mismo has vivido como cristiano. Yo no te voy a juzgar en este momento, porque sería una manera injusta decir, ¿sabes qué? Tú esto, tú lo otro, pero cada quien se conoce. Y cada una vez que Dios habla una palabra, eso nos tiene que redarguir. Dice que el Espíritu nos redarguye y sabe qué es en lo que estamos mal. Y sabe qué es lo que nos falta, sabe qué es lo que Él nos muestra, qué es lo que carecemos. Ahora, lejos de anteponerte a lo que se habla, a lo que se dice, yo creo que sería bueno que nosotros aprendamos a examinarnos de acuerdo a lo que nos están hablando. No sé si me estoy explicando. Porque aquí no es que tú vengas y te sientes y vas a cumplir. Eso es completamente erróneo, porque por más que Dios quiera hacer una obra, nunca la va a poder hacer, porque tú mismo estás cerrando tu corazón. Día con día, fíjense, día con día nosotros tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, como decía las Escrituras, decía la canción. Las Escrituras dice, y Dios nos promete, Dios renueva su misericordia cada mañana. Ayer, no sé qué es lo que pasamos, tal vez le fallamos a Dios todo el día, tal vez pecamos. Pero si hoy vienes tú con un corazón como el que tenía David, de ser humilde, de ser manso, de reconocer su pecado, entonces el día de hoy puede ser bien especial para ti, puede ser bien especial para mí. Es lo que va a hacer que cambie nuestra vida de tener una fe fingida a una fe en Cristo Jesús. Entonces, esos 3 aspectos que a mí me están llamando la atención. Una es la fe que nos va a justificar, la fe que nos va a dar la salvación, la fe que nos va a poder enseñar, la fe que nos va a poder instruir. Y la siguiente es la fe que santifica. ¿Sí entienden esas dos diferencias? Ahorita se las voy a explicar. Y la tercera es algo que leyó el pastor de jóvenes, ¿cómo se llama? Brian, que le decía a Timoteo, y tu fe no fingida, ¿se acuerdan? Creo que era 2 Timoteo 1:5. Entonces, porque pues a lo largo de mi vida cristiana, a lo largo de lo que llevo, tú puedes encontrar gente que esté buscando de Dios,
puedes encontrar gente que esté muy metida con Dios y puedes encontrar igual gente que su fe es fingida. Dice, vamos a Romanos 1:17. Pero primero vamos a Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Mira, remóntate tiempos atrás, antes que tú llegues aquí a la iglesia, antes que te empiecen a compartir la palabra. Yo he escuchado muchísimos testimonios donde matrimonios estaban a punto de destruirse, como el caso del pastor Armando. He escuchado testimonios como el pastor José, que su matrimonio se destruyó por completo, a tal grado de que hubo un divorcio. He escuchado casos como el caso del hermano Bartolo, que igual se separaron, pasaron muchísimos años hasta que se vuelvan a reunir. He escuchado casos de gente que llega con un alcoholismo hasta más no poder. Y cuando llega, Dios lo sana, Dios hace la obra, así con el drogadicto, muchas situaciones, ¿no? De hecho, cada uno de nosotros sabe la situación como nosotros estamos llegando. Entonces, fíjate, cuando nosotros llegamos y empezamos a escuchar la palabra, Dios nos empieza a alimentar. Dice las Escrituras que las Escrituras es el pan de vida, es el pan que nosotros recibimos. Una ocasión estaban compartiendo acerca de un estudio acerca de la palabra y del Espíritu, que muchas veces nosotros en lo natural, ¿qué tenemos que hacer para estar sanos y fuertes? Comer bien, nutrirnos. En el Espíritu prácticamente funciona de la misma forma, solo que a diferencia de comernos algo físicamente, ¿qué es lo que tenemos que estar comiendo? La palabra. Ahora, ¿tú cuándo te alimentas? Todos los días, 3 veces al día. Ahora la pregunta, ¿y a tu espíritu? ¿Cada cuándo lo estás alimentando? ¿Lo estás alimentando 3 veces al día? Muchas veces no. ¿Lo estás alimentando 2 veces al día? No. Entonces, esa nada más te la dejo para que tú medites y reflexiones en cuanto al alimento que le estás dando a tu Espíritu Santo. Una de las cosas que a nosotros nos sirvió muchísimo cuando llegábamos acá y empezar a incrementar nuestra fe en Dios, era la manera en la cual nosotros nos desarrollábamos en la vida cotidiana. Miles de errores, miles de tropiezos, pero algo sí hacíamos muy a menudo, era escuchar muchísima alabanza cristiana. Bien o mal, porque pues por ahí he escuchado muchas veces que entre cristianos empiezan a decir que la música, que esto y lo otro. Yo soy de las personas que creo que de lo que tú escuchas te vas a alimentar también. Entonces, si tú escuchas algo que te edifique y tú vas a saber qué es lo que te va a edificar, escúchalo. Pero así como tú sabes qué es lo que te puede edificar, puedes escuchar algo que no te va a edificar. Entonces, deja de escucharlo. Y te lo digo eso porque es por tu bien, porque al fin y al cabo, mientras tú no alimentes tu espíritu, ¿qué es lo que va a hacer tu espíritu? Va a enflaquecer, va a decaer hasta la muerte, ¿no? No es que el Espíritu de Santo muera, sino que dice las Escrituras, tú mismo constriñes al Espíritu Santo, lo entristeces y Él se va, porque tú ensucias todo el templo que es el Espíritu Santo. Ahí la importancia de estar alimentando. Entonces nosotros leyendo este versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos y empezamos a escuchar todas las promesas de Dios, una de las cosas que nos da, ¿qué es? Esperanza. Tú puedes venir aquí completamente destruido. El día que me senté allá, esa ocasión que vine el primer día, me acuerdo que fue porque me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Me invitó mi hermana, me dice mi esposa, pues vamos. Una cosa que les dije, yo no sabía, nunca había escuchado, pero lo que sí sabía que era pecador.
Y le dije, está bien, voy a acompañarte, pero voy a escuchar lo que dice la Biblia. Si peco, y cuando yo peque, tú vas a ser la culpable de que yo me vaya al infierno, porque ya voy a saber y voy a pecar. Echándole la culpa, ¿no? Venimos y empecé a escuchar lo que decían. Cuando hablaba el pastor, parecía que todo lo que decía, la verdad me caía como anillo al dedo. O sea, todo lo que parecía que le habían contado mi vida. Yo ahí sentado, y digo, ese señor, ¿qué rayos me está diciendo? ¿De dónde me conoce? Y estás allá buscando, ¿no? Terminó la prédica, como que entiendes y dices, y te preguntas, y después miras a ver a tu cuñada y a tu concuño y dices, desgraciados, creo que ustedes le contaron. Hoy por hoy te das cuenta que no es así, porque sabes que el Espíritu te conoce, el Espíritu te ama, y Él te va a hablar cosas para que tú puedas reflexionar y meditar, y tal vez no puedas cambiar, pero sí puedes sincerarte con Dios y decir, Señor, soy débil, me gusta el pecado, esta situación que estoy pasando me es difícil, pero poder entregársela a Dios para que Él haga la obra. No sé si me explico. Entonces terminó la prédica, esto y lo otro. Vamos a pasar, vengan para que oren por nosotros, por ustedes. Pasaron al pastor Armando, su esposa, nos pasaron a nosotros y el pastor empieza a orar y empieza a profetizarle a Silvia, oye, pues te profetizo que tú serás de gran bendición para tu familia. Ahí está Silvia, tienes que ser de bendición para mí. Necesito desayunar. Entonces empieza a profetizarla y el pastor empieza a llorar. Y yo lo veo y está llorando y digo entre mí, pobre, está llorando. Me conmueve en el corazón. Y nos vamos. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo simplemente sabía que ahí sentado me dijeron toda mi vida, todo lo que estaba yo haciendo mal. La cosa que nos vamos y me dice mi esposa en el camión, oye, me dice, ¿y vamos a venir la próxima semana? Le digo, ¿sabes qué? Sí vamos a venir. Porque pobre el Señor lloró. Ni que lo hagamos quedar mal. Ahora, tú en tu corazón o en tus pensamientos puedes argumentar todo lo que quieras, puedes verlo de la manera que quieras. Pero ahora entiendo el gran amor de Dios hacia su pueblo. Independientemente de que yo ahí tratando de ser el perdonavidas, lo que yo no sabía que prácticamente Dios me estaba crucificando, porque Dios iba a empezar a hacer una obra. Ya me había dado el primer dardazo allá. Después sí vine para el siguiente, ¿no? Y así fue. Y lógicamente que empecé a leer cada vez que venía como que era más directo. Y te atreves a venir al grupo de los lunes y los martes y los viernes. Y así empezamos a tener una trayectoria dentro de la comunidad cristiana que nos empezó a servir tanto a mí y a mi esposa. Las cosas empezaron a cambiar en la casa. Empezábamos a hablar de Dios. Se empezaron a cumplir promesas en nuestra vida. Una de las cosas que tuvimos que hacer o tuve que hacer es agarrar y ponerle casa a mi esposa. En el, ¿cómo se llama? Porque pues para eso vivíamos en casa de mi mamá con mi papá y todo en un cuartito. Pues en cuanto a lo que escuchaba, yo sabía que tenía que ponerle un casa a mi esposa, rentamos un cuartito, una casa, no en las mejores condiciones, pero la rentamos y Dios nos daba la provisión semanal. Entonces había otra situación que muchas veces nosotros queríamos tener un hijo y no pegaba, nada más no se daba. Entonces en todo ese tiempo que nosotros veníamos, siempre nos hablaban acerca de las promesas que Dios tenía para Abraham. Dice que te haré una gran descendencia, una gran nación. Entonces, en ese proceso nosotros nos fuimos agarrando mucho de esa palabra. Entonces, estando yo ahí, pero antes que nos cambiemos de casa, mi esposa estaba, no sé si lavando, cocinando. La cosa que se me acerca y me dice, oye, me dice, ¿sabes qué? Sentí que el día que tú me saques a vivir en algún lugar, Dios nos va a mandar un hijo. Y yo le digo, ¿será? Y sí, medio incrédulo, pues está bien, entre las cosas que nos decían, pues no sé si lo hacía, realmente a las fechas de hoy, me acuerdo que las cosas se iban dando, en el sentido de que, ok, si tú lo vas a decir, nos dicen allá, pues vamos a hacerlo, vamos a querer agradar a Dios. Teníamos ese corazón para agradar a Dios. Entonces, nos fuimos, le renté una casa, no pasó muchísimo tiempo, y a los 3 meses, creo, ella queda embarazada. Entonces, de ahí su nombre de Isaac. Porque de ahí, de esa promesa, le pusimos el nombre, ¿no?
Pero entonces a lo que voy, a lo que voy, ¿por qué les estoy contando esto? Porque si nosotros leemos aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros llegábamos, realmente veníamos con muchísimas cargas, situaciones que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos, consecuencias que íbamos a pasar, que hoy por hoy las tenemos que entender. Tú le preguntas algunas veces a alguien, ¿qué sería tu vida hoy por hoy sin Cristo? Hay gente que te dijera, estaría yo en la cárcel, estaría yo muerto, yo hubiera yo matado a mi esposo. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros venimos y recibimos esta palabra, nuestra fe, que es la que nos va a salvar, que es la que nos va a justificar, nos va abriendo muchísimas puertas, nos va abriendo muchísima esperanza a nuestro futuro. Porque empezamos a entender y ahora sé que vamos a tener una salida en Cristo y procuramos estar buscando. Y el estar buscando a Dios es lo que va incrementando nuestra fe. No por nada la Biblia explica que todo tiene un proceso. De bebé, niño, grande, hasta gente maduros espirituales, que es a lo que nosotros queremos llegar. Dice las Escrituras que la plenitud, ¿solo en quién la vamos a encontrar? En Cristo. ¿Y qué es la plenitud? Estar llenos hasta más no poder de algo. Entonces es lo que quiere Dios. Entonces es ahí la importancia de que nosotros, nuestra fe, la que nos va a justificar, nos va a salvar, es la que tenemos que estar alimentando día con día. Si nosotros no venimos a la iglesia, ¿vamos a poder alimentar nuestra fe? Para nada. Dice Romanos 5:1. Vamos a apresurarnos porque no he pasado ni de la primera línea. Romanos 1:17. Ya leímos el 5:1. Dice Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A mí lo que me llama mucho la atención en estos dos versículos, uno, y es donde llego a la conclusión, que muchas veces nosotros podemos tener una fe que nos va a justificar, que nos va a dar a entender la salvación de Cristo por medio de la cruz, el que nos va a llevar a creer. Y hay otra fe, que es la que santifica, que se nos va a llevar a actuar de la misma manera que Cristo lo hace. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vas a encontrar a muchísima gente, específicamente en el Antiguo Testamento, muchísima gente, hombres de Dios, que siempre quisieron hacer la voluntad de Dios. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento habla acerca de mandamientos, leyes y todo. Si te vas al libro de Levítico, ahí vas a encontrar un montón de todos los mandamientos y leyes que da, ¿no? Y ahí escriben las tablas. Entonces, como ciertas indicaciones que Dios le da al creyente para que pueda tener una vida. Pero también, durante todo el Antiguo Testamento, te puedes dar cuenta que por más que se esforzaron, ¿alguien lo pudo lograr? No, nadie. En el Antiguo Testamento pasa de la misma manera, a diferencia que encontramos la persona de Cristo, el cual cumplió perfectamente todo lo que la Escritura dice. Fue obediente, todo. O sea, él cumplió perfectamente la ley. Y a las demás personas, como Pablo, ellos fue revelándose a través del Espíritu Santo, a los apóstoles. Tenemos una historia dentro de la Biblia que a mí me gusta mucho, la historia de Pedro, el apóstol Pedro. Pedro dice que se lo voy a contar así grandes rasgos porque queda mucho tiempo y todavía nos falta un montón por estar leyendo. Dice, el apóstol Pedro fue un pescador que fue y Cristo lo llamó. Y dice las Escrituras, Pedro dejó las redes y se fue en pos de Cristo. Entonces vemos un caminar de Pedro con Jesucristo. Cuando Pedro caminaba con Jesucristo, Pedro le prometía muchísimas cosas a Jesucristo, ¿sí o no? Le preguntaba a Jesucristo a Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y se lo preguntó hasta 3 veces. Habían anécdotas y historias bíblicas acerca de Pedro, donde él decía, Señor, yo en verdad nunca te voy a negar. Pero ese era el corazón de Pedro, pero en la carne de Pedro. No sé si me explico. Había una historia, una anécdota de Cristo a Pedro, una historia bíblica, que dice que Dios entrega a Pedro a Satanás.
En el sentido de que lo permite, ¿para qué? Y da la anécdota de la, ¿cómo se llama? Se me fue. De la semilla de trigo, del trigo, que iba para zarandearlo, me ha pedido para yo que te zarandee. Entonces era para quitar lo malo, su carne, y dejar lo bueno, ¿no? En cierta manera. Entonces en toda esta anécdota podemos ver a un Pedro que su corazón estaba dispuesto. Yo te voy a amar, no te voy a negar. Pero posteriormente vemos que aunque él prometía y decía, no cumplía. Porque le dijo Jesucristo, yo te voy a decir que no va a cantar el gallo 3 veces y tú me vas a negar. Y aconteció, cuando tú lees las escrituras, te das cuenta que hasta Pedro, hasta yo me imagino muchas veces la cara de Pedro cuando escuchó al gallo cantar. Como que se cumplió lo que dijo, ¿no? Entonces se fue y lloró, no sé qué habrá hecho, pero pues se fue. Tuvieron que ir a buscar a Pedro posteriormente. Como que le dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? Vente, porque, bueno, otra situación, ¿no? Que en otro día les contaré. Posteriormente a eso, tú ves a un Pedro lleno del Espíritu Santo, que hablaba y predicaba con el poder del Espíritu Santo, porque ya no era una obra de él, sino era una obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí yo entiendo que muchas veces nosotros podemos tener esa fe que salva, lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, cuando nosotros asistimos a la iglesia, cuando leemos. Entonces, llega un momento que esa fe salvadora puede llegar muchísimo más allá de simplemente ser un creyente y simplemente venir. Sino ya somos creyentes que mostramos el poder de Dios, pero a través del Espíritu Santo. En las diferentes escrituras de la Biblia, por ejemplo, específicamente en Romanos, tú vas a encontrar que te dice, ¿sabes qué? Tú ya no tienes que vivir más en tu carne, sino tienes que vivir en el Espíritu Santo. Ya no tienes que pecar más. ¿Quién no pecó hoy? Y no tenemos mucho tiempo despiertos. Es porque todos pecamos. Entonces es lo que quiere Dios, que el que nosotros vengamos acá, alimentemos esa fe para que nosotros sepamos más de Dios, para que nosotros aprendamos más de Dios y nos vayamos limpiando a tal grado de que el Espíritu de Dios mora en nosotros y sea el Espíritu Santo el que ya no nos lleve a pecar más. Porque la obra solo Cristo la va a poder hacer. Cristo es el único que pudo cumplir la ley. Entonces nosotros tenemos las leyes. Las leyes día con día nos están diciendo las cosas que no hay que hacer porque son pecado. Pero ahí nosotros nos tenemos que dar cuenta que esas mismas leyes a nosotros nos sentencian al infierno. Porque más que intentemos, no vamos a poder lograrlo. Pero tenemos la palabra de parte del Señor para que nosotros podamos tener una esperanza y una expectativa más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar. Dice las Escrituras, las cosas que Dios tiene preparado para que los que aman son cosas que ojo no vio y oído nunca escuchó. ¿Te lo imaginas? No te lo imaginas porque nunca lo has oído y nunca lo has escuchado. Pero imagínate la magnitud de lo que Dios tiene prometido para ti. Y tal vez en este mundo no sean riquezas, pero sí un celo hacia las cosas de Dios, que por más que tengas problemas, tu gozo no se va a perder. Porque dice las Escrituras, Dios te va a cambiar tu lamento por baile. Y no estoy hablando de sentimientos carnales como el de la tristeza, como el de la molestia, sino un gozo que a pesar de la adversidad vas a saber en quién estás confiando, pero porque no es una obra tuya, sino que es una fe que te ha santificado a través de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, eso es a lo que nosotros tenemos que estar aspirando, no a venir y sentarnos simplemente para cumplir. No estamos cumpliendo requisitos, estamos aquí día con día para morir a nuestra carne, para tener una fe que nos va a salvar, una fe que nos va a enseñar y sobre todo una fe que nos va a santificar. Entonces, y a mí lo que me sorprende de estos dos versículos, que prácticamente está hablando casi de lo mismo, haciendo referencia a que nosotros tenemos que entender que todo es un proceso. Una fe que nos va a empezar a enseñar, nos va a empezar a justificar. En Gálatas 3:11.
Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque dice, repito nuevamente, 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente caemos otra vez a ese punto, que realmente nosotros como cristianos no nos vamos a justificar por medio de la ley. Por más que asistamos a la iglesia cristiana y nos estemos alimentando, que eso es bueno, si nosotros no empezamos a tener esa fe que nos santifica, no vamos a cumplir la ley, que es prácticamente lo que les estaba explicando anteriormente. Y bien sabemos y tenemos conocido nosotros ¿cómo se llama? El versículo de Gálatas 2:20. De que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si nos vamos nosotros a Filipenses 2, Gálatas 2:20. Sí le vamos a leer. Dice 2:20, que el versículo que prácticamente todos sabemos, que a día con día nos lo repiten. Dice, con Cristo estoy juntamente justificado y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Dice, normalmente nosotros, o sea, cuando nosotros hablamos de la carne y que moramos en nuestra carne, no es que nos peguemos un balazo, no es que nosotros vayamos y nos quitemos la vida, sino que nosotros a nuestros propios pensamientos, nosotros tenemos que renunciar. A la ideología que nos ha enseñado el mundo por muchísimos años, es a lo que tenemos que renunciar. Por eso dice, y lo que vivimos ahora en la carne, es decir, y ahora lo que nosotros vivimos en nuestro cuerpo natural, ya no tiene que ser conforme a lo que nosotros vivíamos antes, sino todo tiene que ser ahora por medio de la fe en el Hijo de Dios. Entonces, esa fe es la que nos va a santificar. Esa fe en el Hijo de Dios es lo que nos va a hacer cumplir la ley, porque ya no vamos a vivir más nosotros, sino Cristo en nosotros. Dice, tenemos que entender esta mañana que tanto la fe que justifica o la fe que salva y la fe que santifica no es una independiente una de la otra, sino que es complementaria. No sé si me explico. Porque tú cuando llegas acá a la iglesia no vas a llegar lleno de, o sea, no va a haber una santificación si antes no hay un principio, el que tú te vayas alimentando. Cuando Dios puede hacer miles de cosas. Puede hacer una obra inimaginable. Pero yo he aprendido que a lo largo de nuestra vida cristiana, siempre Dios va a manejar un proceso. Va a enseñarte, va a instruirte de poquito a poquito en lo que tú vas creciendo espiritualmente. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de la fe, tenemos que entender que una de la otra es complementaria. Ahora, muchas veces dentro de la iglesia cristiana, vemos gente que se queda estancada. Viene, solo lee, viene los domingos. Y tal vez él pueda aprender. Pero tú dime, si una persona no se alimenta constantemente, ¿qué es lo que pasa? Hay anemias, situaciones en las cuales van en contra de tu salud, hasta tal grado de muchas veces llevarte a la muerte. Entonces pasa lo mismo con el espíritu. Entonces, es ahí que nosotros tratamos de decir, sean más constantes en la búsqueda de Dios. Y no simplemente el hecho, porque muchas veces podemos estar viniendo hasta todos los días. Podemos estar sirviendo en la casa de Dios. Pero en nuestra casa, la Biblia la agarramos hasta que vengamos. No sé si me explico, porque no la agarramos ni siquiera para leer. Oramos tampoco. Entonces realmente la búsqueda que nosotros tenemos que tener no es simplemente a las paredes de la iglesia, sino también en nuestra intimidad. El pastor en una de las prédicas estaba compartiendo y hubo algo que dijo. A ver si lo encuentro.
Ok, ya está. Dice, si no tengo tiempo con Dios, si yo no estoy pasando tiempo con Dios, ni en la iglesia, ni en mi casa, no estoy orando, no estoy leyendo, ten por seguro que tú no vas a tener intimidad con Dios. Y si tú no tienes intimidad con Dios, ¿cómo crees que vas a poder morir a todos tus pensamientos, a todas tus ideologías? Es algo, aún suena ilógico. Porque cuando tú quieres algo, ¿qué es lo que haces? Vas y haces todo lo posible para conseguirlo. Aquí, gracias a Dios, hay muchísima gente que está estudiando y se va a recibir, van a tener profesión, cosas que muchas veces a la gente más grande nos costó trabajo, o cosas por el estilo, por nuestro pecado tuvimos que adelantar muchísimo nuestra vida. Pero hay gente que está estudiando para tener su profesión, ingenieros como el pastor Edwin, abogados como el hermano Heiser. Ahora, pero para que ellos pudieran terminar, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que estudiar, tuvieron que leer, cada uno su ramo. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos entender que vamos a ser unos verdaderos cristianos santificados por medio de la fe en Cristo si nosotros no leemos, si nosotros no buscamos de Dios? Entonces, tal vez, te digo, Dios puede hacer miles de maravillas. De un momento a otro puede hacer un cambio impresionante. Pero creo que Él lo que está buscando realmente ver en todo este proceso es nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro corazón en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles? Si lo vamos a buscar, si nosotros estamos incrementando nuestra fe con nuestro diario vivir leyendo y buscando de Dios. Entonces el pastor dijo esa frase, si nosotros no tenemos, si no tenemos tiempo con Dios, entonces nosotros no tenemos intimidad con Dios. Y a mí me llamó mucho la atención y dije, eso es verdad. Porque la mejor manera de conocer a una persona es cuando tú intimas con ella. Cuando vives tu diario vivir. Por ejemplo, yo y mi esposa, yo iba a visitarla dar todos los días, de 9 a 10 de la mañana. De 9 a 10 de la noche. Pero era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y no importa si llovía, si relampagueaba, ahí estaba yo presente. Muchas veces ella hasta se dormía, pero yo simplemente por estar allá, no importaba que ir, porque yo quería pues estar con ella. Y era todo, vamos a salir y salíamos, todo era así de color de rosa. Bueno, en cierta manera ya, posteriormente les contaré la parte amarga, pero no vamos a tener tiempo. Entonces, en teoría todo era bonito. Le agarraba su mano y ¡uy! Tamerizaba. Entonces, quería yo estar allá. Pero cuando nos casamos, entonces tú ya conoces más allá del aspecto bonito. ¿Sí me explico? Tanto yo de ella como ella de mí. Entonces, es que es a lo que voy. Que cuando tú ya vives con esa persona, cuando pasas muchísimo tiempo con esa persona, tú ya sabes todo. Empiezas a saber todo. Entonces, hoy por hoy, lógicamente, todo lo que nosotros vivimos como novios era algo superficial, algo que vivíamos por el momento, era de un momento. Pero ahora lo que vivimos, entonces ya sabemos nuestras broncas, qué es lo que padecemos, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras virtudes. Entonces yo creo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando nosotros nos pide que intimemos con Él, que tengamos esa intimidad con Él. Mira, Dios nos dice en las Escrituras, Dios nos conoce, no hay necesidad de decir la palabra cuando Dios ya sabe. Dice que Él nos escogió desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Pero eso no implica que Él quiera que nosotros vengamos delante de su presencia para poder expresarle todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y David era una de las personas que más le falló a Dios, pero también fue una persona de las cuales más fue a la presencia de Dios para pedirle perdón por cada uno de sus pecados. Entonces, hoy por hoy, nosotros no podemos decir, ¿sabes qué, David? O sea, ¿sabes qué, Dios? David fue un perverso, porque tal vez nosotros somos peor que David. La única gran diferencia, que David se postraba delante de Dios para pedirle perdón por cada uno de sus pecados. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos con nuestra intimidad con Dios? ¿Reconocemos realmente lo mal que estamos? ¿Reconocemos tal vez la falta de fe que nosotros tenemos?
Porque lo que nosotros venimos a buscar acá es que esa fe día con día se vaya incrementando y que en nuestra vida, en lo personal, cuando estamos afuera, la gente pueda mirar nuestra fe en Hijo de Dios antes que nosotros hablemos, que cuando nosotros, la gente nos empiece a mirar, nos vea como unos verdaderos cristianos. Tristemente, por lo general, en muchísimas iglesias, muchísimos cristianos están más envueltos en vivir un cristianismo fingido, porque llegan a la iglesia, se muestran como cristianos, pero por fuera te das cuenta que viven peor hasta que un impío. No sé si han escuchado la frase, y ese que se dice ser cristiano. Entonces, creo que muchas veces nosotros, yo estoy completamente seguro que cuando nosotros nos convertimos, la gente nos empieza a mirar. Y siempre va a tratar de ver el punto negro en la camisa blanca, en que nosotros fallamos. Y tal vez va a ser nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente con la que trabajamos. Eso es algo inevitable. Pero yo estoy también completamente seguro que si nosotros empezamos a caminar en la fe del Hijo de Dios, por más que nos busquen el punto negro, y aunque tengamos por ahí 1, 2, 3, 5 puntos negros, muchas veces va a hablar las virtudes o el fruto del Espíritu Santo más bien en nosotros, y la gente se va a dar cuenta de lo que nosotros somos diferentes. Muchas veces antes yo nuevamente compartía y tenía yo ese afán de que la gente, cuando yo les compartiera, que vinieran, que se acercaran, que vinieran a preguntarme, les compartía, que quisieran más. Muchas veces me llevé el chasco de mi vida, porque les compartías una vez, al siguiente día, en vez de que te los vuelas, si te los topabas en el camino, en vez que vinieran a ti, ¿qué hacían? Se daban la vuelta, ya no querían toparse contigo. Entonces yo muchas veces digo, Dios mío, pues si yo les comparto, les digo, y lejos de ¿cómo se llama?, de que quieran más, se van. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces en ese proceso, como que muchas veces te frustra tal vez. Entonces yo creo que no debe haber frustración en nosotros, simplemente es cumplir la voluntad de Dios, hablando las maravillas de Dios, lo que Dios nos va enseñando. Lógicamente que eso tiene que ir respaldado por una vida llena de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y eso hablamos cuando ¿y eso cómo se va a ver? Por medio de la fe que nosotros vayamos teniendo día con día, hasta llegar a la madurez de toda esa plenitud que nos quiere dar Cristo. A tal grado de que cuando la gente te vea, ya no simplemente es el hecho de que tú les puedas hablar o predicar, sino que tú puedas mostrarles una vida que realmente transforma. Muchas veces cuando predicamos, y a mí me pasaba mucho al principio, que cuando yo le hablaba a una persona, enseguida les decía de todo lo que estaba mal y que se iban a ir al infierno. Entonces ya sé por qué se desviaban. Entonces no es que no se los tengamos que decir, pero muchas veces tal vez nuestro afán nos lleva a cometernos muchísimos errores. Pero muchas veces tal vez tenemos que cometerlos para ir aprendiendo. He ahí la diferencia de que nosotros vengamos y nos sentemos y no ser cristianos allá afuera y dejar de predicar, a que nosotros cuando salgamos, aunque cometamos errores, nosotros tenemos que llevar la palabra, tenemos que estar predicando. No sé si me explico. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, ahí en la casa estamos, y ahí sí enfrente de casa de nosotros vive un muchacho que creció junto con nosotros muchísimos años atrás. Yo de hecho lo vi crecer. Yo con ese muchacho nunca platiqué, solo nos llevábamos de hola. En cierta manera él como que me respetaba, no porque yo fuera una buena persona, sino porque yo era una mala persona. Lógicamente que en el lugar donde estaba yo viviendo había muchísimo pandillerismo, drogas y todo eso. Lógicamente yo vivía todo ese tipo de situaciones, y en la puerta de mi casa, a un ladito, ahí nos sentábamos a tomar, a fumar, a drogarnos. Es como un callejoncito, como una privada. La Antimotín ya lo sabía, las patrullas se subían, entraban, nos revisaban, nos decían y se iban, ¿no? Entonces ese es el tipo de vida. Entonces el muchacho que estaba allá como que veía ese tipo de vida, y sí me hablaba y eso. Y además que era un muchacho, un niño muchísimo más pequeño que yo. Entonces como que nunca interactué con él. Entonces ahora en esos tiempos que nosotros regresamos a vivir para allá, este muchacho ya se casa, tiene una esposa, tiene unos hijos. Entonces tristemente ese matrimonio no está funcionando como debe funcionar.
él creo que ya tiene otra muchacha, otra señora, X, ¿no? Y la señora esa está totalmente devastada, la hija. Muchas veces cuando pasan esas situaciones, los peores, los más perjudicados son los niños. Entonces, tú ves eso. Entonces, esa niña a mí me sorprende porque nunca hemos tenido la oportunidad de acercarnos y predicarles o hablarles de Dios, porque pues su familia es muy cerrada, por X o por Y. Entonces, durante la semana pasada o hace 15 días, la niña pues como que interactúa, y meses atrás también ha interactuado con Suri y con Gaby, juegan, que eso y lo otro, las invitamos a la casa, comen con nosotros, la niña come con nosotros cuando vamos a comer, de hecho corre, va corriendo, pide permiso y regresa y come, habla muchísimo, habla hasta por los codos, pero pues al fin y al cabo es una buena niña. Entonces, en todo eso, nosotros como que vemos qué es lo que pasa en el sentido de que pues ya no vemos normal lo que veíamos antes en la familia esa. Entonces, como que pues algo se nos olía. Entonces, esta niña iba a la casa y todo, y empezó a comentar en su casa que pues ella quisiera tener una familia como la de Suri, como la de Gaby. Lógicamente que yo meditando en eso, yo digo, si a ellos nunca nosotros le hemos predicado, nunca. Saben que somos cristianos, pero por oídas. De hecho, ahora que mi esposa ha platicado mucho con la muchacha esa, de hecho dijo que hoy venía, pero no pudo. Platicando con ella le empieza a contar que su esposo ya le había hablado de mí a ella, que yo era eso, yo lo otro, que pues él no entendía cómo había cambiado. Entonces, yo creo que eso, sin yo ser el mejor de los cristianos, porque pues tengo muchísimos errores y fe, no hombre, todo lo que me falta. De alguna otra forma, todo lo que Dios hace en tu vida, la gente lo está mirando. Entonces, aun cuando nosotros no hemos tenido la oportunidad, bueno, ya se les predicó ahora, pero cuando nosotros no le habíamos predicado, la niña, ¿cómo puede ver algo diferente en una familia? Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? Que nosotros esta mañana tenemos que entender que cuando nosotros más nos metamos con Dios, el venir a la iglesia, estar buscando, tu vida no es igual. Ya nunca más vuelve a ser igual. Entonces tenemos la oportunidad el día de hoy de decidir si queremos seguir viviendo nuestra vida. Bueno, igual no va a ser, porque o va a ser peor, porque cuando nosotros escuchamos ya no somos exentos y no nos justifica decir no he escuchado, porque nosotros ya sabemos, o que cambie para bien por todo lo que nosotros escuchamos. Entonces, en verdad que esta mañana, y no hablamos acerca de la fe fingida, que igual yo creo que es un problema dentro de la comunidad cristiana y en el mundo entero. Porque muchas veces, yo le comentaba a una de mis cuñadas esta semana, le digo, te voy a ser sincero, cuando yo me convierto, y se convierte mi esposa, los que más difícil creíamos que se conviertan, eras tú y tu esposo. Porque en lo personal, en nuestra opinión, ustedes eran los más duros. Creí que mi hermana iba a venir, porque pues conocían, creí que los hermanos de Carla iban a venir, porque pues andábamos juntos, pero no. Y los que creí que menos se convertirían, fueron los que están. Son los que están, o sea, ya empezaron a venir a la iglesia. Entonces yo completamente sorprendido, pero vuelvo a caer en eso, en que realmente mientras nosotros busquemos de Dios, las cosas que van a acontecer a nuestro alrededor, nosotros no nos las vamos a explicar, no vamos a entender qué es lo que mueve el fiel corazón de Dios. Simplemente lo que nos corresponde a nosotros es tener esa expectativa, lo que estaba hablando el pastor Edwin en la mañana. Cuando vengas a la casa de Dios, no vengas con la mirada a ver quién es el que va a predicar, si nos van a compartir, si nos gusta o no. Ven con esa expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en ti para bien, porque realmente es lo que quiere. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Te pedimos, Señor, que todo lo que nosotros hemos aprendido, Señor, pueda ser rema en nuestra vida, Señor. Pueda ser vida en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos ponerlo por obra, Señor, y que empecemos a valorar, Señor, día con día, Señor, todo lo que tú nos estás dando, Señor.
Tal vez no entendamos el por qué, Padre. Tal vez no entendamos el mover de tu corazón, Señor, el mover de tu misericordia, Padre. Pero que nosotros podamos ser personas tan siquiera humildes, Señor, que reconozcan esa necesidad que tenemos de ti, Señor. Y aprovechar, Señor, cada minuto, cada segundo, Señor, que tenemos para aprender de ti, Señor. Ya estamos cansados de ser los mismos hombres, Señor, las mismas mujeres, Padre. Pero ahora queremos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor. Tener esa fe, Señor, que nos da madurez, Señor, esa fe, Señor, que nos va a santificar, que vamos a poder decir que no al pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas darnos, Señor, de toda plenitud, Señor, que tú nos ofreces en la palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.